Bien, chicos, esta semana vamos a tocar lo que es el tema de dolor. Así que voy a necesitar de su ayuda para que ustedes me ayuden a definir algunas patologías que vamos a ver. Por ejemplo, la definición de dolor. ¿Alguien me podría decir qué es el dolor? Por ejemplo, un paciente te va a llegar a la consulta y te va a decir, doctor, me duele aquí. ¿Tú cómo interpretarías ese dolor? ¿Por qué ellos acuden? ¿Qué es el dolor? A ver, Alexa Dayana Ore, ¿para ti qué es el dolor? ¿No está Dayana? Alexa Dayana. Alexandra Lucía Palacios, ¿para ti qué es el dolor? Dime lo que se te ocurra. Angeliset Quispe Guevara, Sería como una sensación chicos, ¿se desagradable. escucha? Sí, sí se escucha. ¿Aló? Nadie me va a definir qué es el dolor, chicos. Ah, ¿se escuchó lo que dije? A ver, ¿podrías repetir? Ah, ya, yo comenté que era como una sensación desagradable. Claro, es una sensación desagradable y por eso la mayoría de pacientes van a acudir a consulta, ¿no? Todos acuden porque les duele algo. Ya esto va a ser a nivel tanto sensitivo, sensorial y también emocional, porque las personas cuando tienen dolor, pues no quieren realizar ninguna actividad, ¿ya? Entonces, esto es malo, ¿no? Es algo que van a sentir de mala manera. Ahora, en la fisiopatología, esto de aquí es una imagen que sacaba del PPT y es algo que probablemente les pregunten. Y hay que saber, ¿no? Que hay tres tipos de fibras que van a estar involucradas en lo que es la parte sensitiva, ¿ya? Esta es la A beta, A delta y la C. Estas dos, A delta y la C, son las que van a estar involucradas en el dolor, ¿ya? Pero la A beta solo va a estar involucrada en lo que es el TAC. Ahora, como ustedes podrán ver, la A beta y la A delta tienen algunas cositas acá. ¿Alguien me podría decir qué es esto? Son estas cositas que están por aquí, en los nervios. Claro, esto sería un axón, todo esto sería un axón, pero yo me refiero a esto más que nada. ¿Es la mielina? La Claro, eso vaina sería de la mielina. mielina, ¿m? La vaina de mielina. Entonces, ¿esto qué sería? Una neurona mielínica, ¿no? Ya, entonces A beta es mielínica, A delta es mielínica, pero la C es mielínica o es amielínica, o sea que no tiene mielina, La mielínica. amielínica. Entonces, si les preguntan en el examen un pasito, eh, nervio periférico o fibra nerviosa que es amielínica y está presente en lo que es el dolor, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál de estas tres? Es amielínica y está presente en el dolor. ¿Qué tipo de fibra? ¿A beta, A delta o C?
sería la C, ¿ya? Es amielínica porque no tiene mielina y está incluida en el dolor. Y si les preguntan por la mielínica, que está asociada al dolor, pues es la A delta, ¿ya? Esos sí tienen que tenerlo ahí porque les van a preguntar esto, ¿no? Ahora, cuando hay dolor y este dolor es reciente, o sea, has tenido un golpe, injuria o cualquier otra cosa que te produzca dolor en ese momento, pues este dolor va a hacer que se produzca, va a llegar a los nervios, ¿no? Y se va a producir bastantes cosas, como son las prostaglandinas, las bradicininas, va a haber hidrógeno, potasio, y pues todo esto se va a transmitir por las fibras nerviosas. Ahora, cuando esto ya no es reciente, sino ya es algo latente, o sea que ya tiene mucho tiempo, esto de aquí se va a activar un sistema, que es el sistema de la sustancia P, ¿ya? Esto de aquí no es al momento, sino esto ya es después de mucho tiempo, pero que el dolor sigue, ¿no? Entonces, si el dolor sigue, ya se activa la sustancia P. La sustancia P lo que va a hacer es, mediante los nervios, va a hacer que se produzca eh, bradicinina, ¿ya? Y esto de aquí se va a convertir en un ciclo. Y esta sustancia P lo que va a hacer junto a la bradicinina es vasodilatar. Vasodilatar. Si vasodilata, pues el vaso es más ancho, ¿ya? Va a traer más sangre aquí, pero a la vez de traer sangre, va a traer otras cosas como son las prostaglandinas, las bradicininas, ¿no? Sustancias citoquinas, todo lo que es inflamatorio a este sitio. Por otro lado, también va a intervenir a lo que es las células cebada, formando hidrógeno y también se va a volver otro círculo vicioso. Y aquí eh, también va a afectar a las plaquetas, produciendo serotonina, ¿no? Entonces aquí se forman dos sistemas. Bien, ahora, otra cosa que les van a preguntar es esto. En la clasificación, según su fisiopatología, puede ser nociceptiva o no nociceptiva. La nociceptiva puede ser somático o visceral. El somático va a ser todo lo que es fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí podemos tener lo que es la piel. Dolores externos. Por eso que puede ser agudo cuando uno se golpea o se pincha con un clavo, con una aguja o algo, el dolor es muy rápido, por eso es agudo. Puede ser sordo, porque a veces no sabes exactamente dónde te duele, puede ser fijo y puede ser continuo. El visceral, ya como lo mismo dice ahí, es de las vísceras. Entonces, ¿qué nos va a doler? Los órganos internos. Entonces, muchas veces el dolor puede estar mal localizado, puede ser profundo. O sea, la semana pasada yo les hablé de que había dos tipos de palpación, una superficial y una profunda. Ya, entonces, aquí se tiene que hacer una palpación profunda para tocar las vísceras. Puede ser opresivo en ciertos casos, como en el corazón, y tipo cólico, que es de vísceras huecas, todo lo que es hueco, ¿no? ¿Cuáles son vísceras huecas? Ya tenemos ahí el estómago, tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar. Luego tenemos a las no nociceptivas, y aquí tenemos a dos, el neuropático y el psicógeno. En el neuropático vamos a tener lo que es lesiones de receptores nociceptivos o de nervios periféricos. Esto de aquí es algo muy común hoy en día porque se relaciona a lo que es la diabetes mellitus, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Eh, la diabetes mellitus suele hacer que las personas aumenten su glucosa, ¿no? Al aumentar su glucosa, esto de aquí va a hacer que las pequeñas arterias o arteriolas de los dedos de la mano, de los dedos de los pies, se empiecen a llenar de glucosa. Entonces, como que se va a quedar estancado. Y todo esto de aquí va a deteriorar, o sea, no hay oxigenación, ¿no? La oxigenación está deteriorada. Y todo esto de aquí va a hacer que los nervios periféricos pues empiecen a perder sensibilidad.
Por eso que muchas veces a esas personas diabéticas se les pincha los deditos y a veces ni siquiera dicen, "Au", no sienten. ¿Sí? Entonces empiezan así, y esto es algo progresivo. No es que hoy día te da diabetes y al día siguiente pues no sientes nada, ¿no? Esto viene de a pocos. Y después hay personas que les empieza a doler las piernas y no se explica por qué. Sí, mayormente es por esto, porque tienen la glucosa alta y además ya tienen mucho tiempo con la diabetes. La diabetes suele deteriorar tanto el sistema nervioso, el sistema vascular y otros sistemas, ¿no? Luego vamos a tener el psicógeno, que el psicógeno es cuando ya se le ha hecho muchas pruebas y no han llegado a encontrar la causa específica de esto, pero la persona sigue teniendo dolores. Ya, eso podría estar asociado a depresión, ¿no? Hay personas que tienen depresión y pues les duele alguna parte de su cuerpo. Luego tenemos la clasificación por tiempo de evolución. Aquí lo vamos a dividir en dos y esto lo van a poner en su historia clínica. Como ya les dije, siempre tienen que preguntar cuánto tiempo le duele a esa persona. Entonces lo vamos a dividir en agudo y crónico. Siempre se define así, ¿no? Agudo y crónico. Entonces, si yo te digo, hoy día, no sé, a Pepito le duele su brazo porque le golpearon, ¿qué sería? ¿Agudo o crónico? A ver, alguien me Agudo. dice. Agudo. Agudo. Claro, porque es ahorita, ¿no? Entonces, esto es menor a 3 semanas, ¿no? Y prácticamente la mayoría que tiene dolores agudos va inmediatamente a consulta. En cambio, los crónicos suelen ser de 3 a 6 meses y estos de aquí son dolores que pueden un día subir, otro día bajar, estados normales, o van de a poquito, 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 y llega un día donde les duele demasiado y ya ahí recién acuden, ¿no? A consulta. Pero lo que hay que definir es que esto tiene mucho más tiempo y el agudo es algo inmediato. Ya. Después de esto vamos a tener la clasificación según la localización y etiología que van a estar relacionados porque según la localización nosotros tenemos diferentes tipos de órganos, por ejemplo en el estómago, ¿no? En el abdomen. Y aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, si a nosotros nos duele en el epigastrio, nosotros qué pensaríamos, nosotros palpamos, ¿no? Palpamos y le duele aquí, ¿qué es lo primero que pensamos en epigastrio? Dolor en epigastrio, ¿alguien sabe? Estómago. Cuando hay dolor en el epigastrio, lo primero que se va a pensar es de una gastritis. Entonces, tú le vas a preguntar, ¿le arde al comer? ¿Toma muchos medicamentos? ¿No? Porque los AINES suelen producir irritación en el estómago. Si tiene vinagreras, ¿no? Entonces ya nos vamos asociando a esta parte. Ahora, si le duele en esta parte, en el hipocondrio derecho, ¿nosotros qué pensamos como primer diagnóstico? Si a nosotros nos duele en el hipocondrio derecho, lo primero que vamos a pensar es de un cálculo biliar, de una colilitiasis. Entonces, eh, esto de aquí va a dar un dolor opresivo. Entonces, nosotros palpamos y si le duele, ya nosotros podríamos pensar en una no, colecistitis calculosa, ¿no? Entonces, aquí pensamos en lo que es problemas vesiculares. Ya. Ahora pasamos, a ver, ¿en qué lado? Pasamos acá, a ver, en fosa ilíaca derecha. Si nos duele aquí, ¿cómo sería el dolor? ¿No? Lo más asociado aquí es apendicitis, y apendicitis es más o menos 24 horas a durar. Entonces es un dolor punzante, punzante. No no es opresivo, sino es punzante. ¿Sí? Y va a estar acompañado de otras cosas. Va a estar acompañado de fiebre, aquí ya tiene dolor,
náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Y esto va a ser progresivo, va a ir aumentando. Pero el dolor es lo que nos va a llamar la atención. Luego, aquí, en esta parte, en los uréteres, ya van a aprender a palpar lo que es los puntos ureterales, ¿sí? Son 3. Esto de aquí, cuando a una persona le tocan y le empieza a doler, ya tú sospechas de una cistitis, ¿no? Y esto lo complementas ¿con qué? Con tus preguntas. ¿Le arde al orinar? ¿Le duele al orinar? ¿Hace mucho esfuerzo al orinar? ¿Tiene secreciones? ¿No? Entonces, con esto tú completas ya con lo que vas a estudiar ya en las siguientes clases. Pero aquí empieza el dolor y por esto vienen. Entonces tú ya completas. Ahora, si te duele en el otro lado, que también puede estar por acá, todo este lado de acá, mayormente cuando duele es diverticulitis. Y la diverticulitis está asociado a más que nada a personas mayores, ¿sí? Entonces con eso también tú ya puedes ir pensando en qué patología está asociado. Bueno, en esta imagen también, ¿no? De repente, la apendicitis, bueno, yo le he dicho, está acá. Dolor del colon, bueno, el dolor de colon podría ser en todo esto, pero mayormente los dolores de colon son por gases, meteorismo intestinal, lo vas a ver englobado. Y cuando lo ocultas vas a notar muchos ruidos hidroaéreos. Entonces, el dolor suele ir acá, 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 acá. Entonces tú le tocas, lo palpas y le va a doler, pero es un dolor sordo, o sea, no es específico. Puede estar y migrar a cualquier lado. Igualito la pancreatitis podría doler así, en cinturón. Y ya lo vamos a ver más adelante. Duele en cinturón y también se puede ir a este lado. En cambio, la vesícula biliar, cuando hay dolor, se suele ir al hombro, a este lado, y a la espalda, a la región de acá. Ahora, pasando a lo que es más semiología, aquí vamos a ver otra memotecnia, que es Alicia Fredusa. Esta memotecnia también se la tienen que aprender, porque van al momento de grabar sus videos o hacer su consulta, pues tienen que preguntar más o menos en este orden. Y lo que al paciente siempre le tienen que preguntar de inicio, como yo les he dicho, es la antigüedad, ¿no? ¿Desde cuándo le duele? Porque ustedes tienen que definir si la enfermedad es aguda o es crónica, ¿sí? Luego tienen que ver la localización, o sea, le tienen que preguntar dónde le duele, ¿no? ¿Dónde le duele? Y si este dolor irradia a algún lado, ¿no? ¿Duele en un solo lugar o irradia a algún lado? Como ya les había dicho, por ejemplo, en la colegistitis, cuando duele, no solo suele doler en esta parte, en el hipocondrio derecho, suele migrar el dolor al hombro y suele migrar a la espalda, a toda esta parte de la espalda. Entonces, con eso ustedes ya van teniendo un pronóstico. Y con ese pronóstico, ustedes ya mandan sus pruebas de laboratorio, mandan sus pruebas de imágenes para confirmar, porque las pruebas de imágenes y las pruebas de laboratorio no son para hacer diagnósticos, sino son para confirmar nuestra sospecha, nuestro diagnóstico presuntivo. Luego también podemos preguntar por lo que es, de qué carácter es, ¿no? ¿Cómo es el dolor? O sea, si el dolor es punzante, si es opresivo, si es cólico, ¿no? Nosotros tenemos que preguntar qué tipo de dolor es, cómo le duele, y le va a decir, a mí me aprieta, a mí me punza, ¿no? A mí me pica, o a veces a mí me va de un lado al otro. Hay que preguntar también qué intensidad, si va del 1 al 10, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que les duele poquito y hay pacientes que les duele más y hay enfermedades que se asocian a eso. Y también hay que ver
el inicio, por ejemplo. Cuando una persona le empezó a doler hace 10 meses, digamos, le dolía un 2 y ahora, ayer, acude, después de 10 meses, ¿no? Acude con un dolor de 8 o 9, nosotros tenemos que ver qué es, ¿no? ¿Por qué ha aumentado? Puede ser la colecistitis, que aquí no estaba infectado o simplemente el cálculo lo molestaba y de repente aquí lo obstruyó y ya es una coledocolitiasis, o sea, el cálculo migró al colédoco. Y si el cálculo migró al colédoco, pucha, que acá se estanca y esto de aquí, al ser una víscera hueca, el conducto colédoco, esto le va a doler más, entonces ya se complicó, esto ya pasa a ser otra complicación. Ahora hay que preguntar también si atenúa y qué cosas lo agravan. Por ejemplo, ¿qué cosas atenúan en un insuficiente cardíaco? Los insuficientes cardíacos no pueden dormir echados. Cuando duermen echados, el corazón no tiene la suficiente fuerza para llevar sangre a todos lados. Entonces, estos pacientes suelen ponerse almohadas e inclinar su cuerpo de esta manera. Al inclinar su cuerpo, ahí su corazón ya funciona mejor. Entonces, esto va a atenuar, ¿no? Tienen que preguntar con qué atenúa, porque hay muchas cosas de muchas enfermedades que van a atenuar. Luego, ¿qué agravantes hay? Por ejemplo, un asmático que juega en polvo, ha ido a jugar fútbol en polvo, y todo eso, ¿qué va a hacer? Va a causar alergia. Entonces, su bronquio, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Entonces, le puede dar una crisis asmática y eso va a agravar su situación. Luego hay que preguntar con qué frecuencia, cada qué tiempo aparece el dolor o si es perenne. O sea, hay personas que, no sé, eh, bueno, lo que yo he visto, juegan fútbol, ¿sí? Juegan fútbol y luego de un tiempo les empieza a doler la rodilla porque no descansan. Luego acuden a consulta porque tienen una tendinitis, tienen un desgarro de los ligamentos rotulianos, ligamento cruzado, y pues otros días cuando no juegan, no les duele. Entonces ellos esperan que les duela para recién venir. Y esto, pucha, son meses, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia le duele? Solo le duele cuando juega fútbol, de a cada semana, digamos. No es perenne, sino es condicional por los partidos de fútbol. Y así, ¿no? Luego hay que ver cuánto tiempo le duele, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos involucrar lo que es una angina estable. ¿Cuánto duraría un dolor por angina estable? Menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, si el paciente nos dice, he venido porque me duele en esta parte, he sentido opresión, pero a los 5 minutos me pasó, ya ustedes ya estarían pensando en una angina estable. Ya después de eso hacen sus electrocardiografía y otras cositas, ¿no? Para ver por qué fue ese dolor, pero ya lo asocian. Luego tenemos síntomas asociados, ¿no? Porque el dolor no es el único. O sea, con dolor podemos presumir algo, pero necesitamos más síntomas, ¿sí? Por eso que yo les decía, puede tener dolor, pero puede estar asociado también a fiebre, puede estar asociado a escalofríos, puede estar asociado a donde irradia, puede estar asociado a la tos, a secreciones, ¿eh? Puede estar asociado a otros síntomas que ustedes también tienen que preguntar. Ya, eso sería todo sobre dolor. ¿Alguna pregunta sobre dolor? ¿Les queda claro? Una pregunta. Em, en los libros mencionan la primera neurona y la segunda neurona.
¿A qué se ¿Cómo? refieren con eso? ¿Cómo, Mencionan, cómo? por ejemplo, la primera neurona que tiene como un origen somático y también la segunda neurona, que llega, me parece que hasta eh, el centro del dolor en el cerebro, me parece. Ya, eso de ahí, y creo que yo no lo tengo en el PPT que he leído, pero yo tengo entendido que sí, son dos tipos de neurona, ¿no? Una neurona que viene del nervio periférico se va a unir más o menos aquí, al asta posterior, y luego va a salir otra neurona. Así que esto ya va a ir a los centros de dolor. Pero eso no te van a preguntar mucho. Lo que te van a preguntar si es esto. Estos de aquí que te he puesto, esos son los que te van a preguntar. Ahora, sí te pueden preguntar que llega al asta posterior, eso sí, y que luego sale aquí. Y también te pueden preguntar a dónde llega, que eso sí no lo tengo apuntado, pero si lo encuentras, eso podrían preguntarte también. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces con lo que es fiebre. A ver, la fiebre, ¿cómo definirían fiebre ustedes? Aumento de la temperatura. Sí, es un aumento de temperatura. ¿De cuánto? ¿Cuánto tendría que aumentar la temperatura para que tú digas, este paciente tiene fiebre? Ya, según algunos libros es 37,8. Según la universidad, bueno, lo que yo tengo en el PPT y que ustedes bueno, si el profesor cambia de algo, ya ustedes también lo tienen que cambiar, se guían de la teoría, es de 37,5. ¿Sí? Con esto, ustedes midiéndole a la persona, ustedes podrían decir si tiene fiebre o no. Y la fiebre es un indicador de que algo malo está pasando dentro de nosotros. Uno no tiene fiebre porque al cuerpo amaneció hoy día y dijo, hoy día voy a tener fiebre, sino que hay probablemente algo que le está causando. ¿Sí? La fiebre es un indicador de que algo está pasando. Entonces aquí vamos a tener lo que es el mecanismo de compensación de nuestro cuerpo que va a producir calor de una cierta manera, como por ejemplo la vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción, ¿qué pasa con el vaso? Se va a cerrar, se va a hacer chiquito. Si es chiquito, ¿qué pasa cuando el agua, o en este caso la sangre, pasa por dentro? Va a haber fricción. Y mientras más pequeño es, más rápido va la sangre. Entonces aquí la vasoconstricción va a producir calor por fricción. Luego está la piloerección. Después está la posición fetal. En la posición fetal, no sé si habrán escuchado, pero hay muchas personas que cuando se van a la Antártida o a hacer montañismo y todas esas cosas, tienen que estar acurrucados, ¿sí? Se acurrucan. ¿Por qué? Porque al momento de acurrucarte, das como una señal o haces que el cuerpo empiece a retener calor como si fuese un núcleo. Recuerden que el núcleo siempre es más caliente en el centro y en las periferias no tienes tanto calor. Entonces, lo que le importa a tu cuerpo es mantener caliente tus vísceras, tus órganos vitales. Pero tu mano, si tienes frío, pues digamos que no es muy importante, pero si te falla el pulmón, si te falla el corazón, si te falla el hígado, tú ya te mueres. Pero si te tienes frío en las manos, no va a pasar nada. Y otro mecanismo es el escalofríos. Con el escalofríos, cuando uno empieza a temblar, empieza a producir calor. Es una forma de producir calor. Ahora,
nuestro cuerpo para eliminar calor, ¿qué va a hacer? Vasodilatación, todo lo contrario. Si abrimos el vaso, la sangre o el líquido va a ir más despacio. Entonces, esto no va a producir mucha fricción. Entonces, va a eliminar calor. Y la sudoración o diaforesis, que es una forma de disminuir la temperatura, ¿no? Por eso que se suda. Cuando uno hace deporte, uno aumenta la frecuencia cardíaca, uno aumenta la presión arterial cuando uno hace deporte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empiezan a producir calor. ¿Y qué hace el cuerpo? Suda. Entonces, así sería, ¿no? Es una compensación, tiene que compensarse para que esté equilibrado. Ahora, ¿quién es el regulador de todo esto? Es el hipotálamo. ¿Ya? Bueno, fiebre, ya les había dicho que es 37,5, por si no lo han cambiado en la universidad. Hipertermia, mayor a 41. Y aquí hay una diferencia que tienen que saber. La fiebre es producida por algo, o sea, tiene un origen. ¿Cuál es ese origen? Probablemente sea bacteriano, puede ser infeccioso, ¿no? Infeccioso, puede ser reumatoideo, o sea, es algo propio del cuerpo que ha hecho anticuerpos contra sí mismo, entonces es inmunológico, eh, puede ser por cáncer. Entonces, esto tiene un origen, pero la hipertermia no es ninguno de estos. La hipertermia se debe mayormente a un golpe de calor. O sea, tú sales a la calle 41 grados centígrados y tanto es el calor que te golpea y tú no tienes tiempo de hacer nada y te caes desmayado. Eso es una hipertermia. O te metes al sauna o una piscina caliente o esos baños termales donde la temperatura es muy alta y te da una hipertermia que pues prácticamente vas a perder el conocimiento. Entonces, la fiebre tiene un origen que es prácticamente eh, externo, o sea, viene algo, un agente, ¿no? Y esta, la hipertermia, pues es más que nada por cosas de calor. Ahora, la fiebre, tú la puedes bajar con antipiréticos. ¿Qué son los antipiréticos? Son cosas que pueden bajar la fiebre. Por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Cuando, ahora que estamos en COVID, tú vas a la posta, vas al consultorio, vas a algún lado, y dices, tengo fiebre, ¿qué es lo primero que te dan? Paracetamol. ¿Por qué? Porque es un antipirético, eso va a bajar la fiebre. Entonces, sí responde bien a los antipiréticos. ¿La hipertermia responde bien a los antipiréticos? No. Ningún antipirético te va a bajar la hipertermia. Ya. Bueno, y todos estos de aquí, pues, están incluidos en lo que es la fiebre. Sí, son interleuquinas, citocinas, que aumentan lo que es la fiebre. Ya, a ver, ¿qué más? Ahora, en lo que es tiempo de evolución. En tiempo de evolución vamos a tener que se define en aguda, crónica, como lo anterior, mayormente como todas las enfermedades, y lo que es el FOD, o fiebre de origen desconocido, que es muy raro, pero a veces lo preguntan. Aguda, ¿cómo se definiría? Se define menos de 2 semanas. La crónica, mayor de 2 semanas. Y la FOD, mayor de 3 semanas, pero que no se haya encontrado la causa de la fiebre. O sea, tú le vas a hacer un montón de exámenes y nunca vas a saber por qué le dio fiebre. En forma de inicio, vamos a tener lo que es insidioso, que es una fiebre, puede ser por una fiebre tifoidea, o sea, empieza de poquitos, va subiendo, y un brusco, y esto aparece al toque, ¿no? Aparece al toque, rapidito.
En cambio, un brusco, no, perdón. Insidioso aparece de poquito, sí. El brusco es el que aparece rapidísimo. ¿Sí? Te contagias apenas, te contagias de una neumonía, tú tienes una neumonía, y al día siguiente tú ya no puedes respirar bien, ya no ventilas bien, a veces necesitas hacer tirajes, o sea, utilizar tus músculos accesorios, tu pulmón ya no se va a escuchar bien, vas a tener crepitantes en una zona, y eso sería rapidísimo. Insidioso va de poquitos. ¿Ya? Síntomas acompañantes, vamos a tener escalofríos, que es muy clásico. La baja de peso, siempre y cuando sea una tuberculosis, que es común acá en Perú, o un cáncer, que son dos cositas que ya les había dicho en la anterior clase, que están asociadas a la baja de peso y ahora lo asociamos a la fiebre también. Luego tenemos sudoración nocturna, que esto también está asociado a lo que es el TBC. Esto es muy, muy clásico y siempre lo van a ver cuando les dicen paciente que tiene fiebre nocturna, tiene tos por más de 15 días, a veces puede tener o no tener eh, expectoración con sangre. Ya, ustedes lo primero que van a pensar es TBC. ¿Por qué? Porque en nuestro país es prácticamente número uno en TBC, así que siempre que alguien diga que expectora sangre, tiene tos por mucho tiempo y tiene sudoración nocturna que se acompaña con fiebre, ya es probablemente TBC. ¿Ya? Luego tenemos lo que es antecedentes patológicos. Hay que ver si esta persona ha tenido una cirugía previa, porque toda cirugía tiene un riesgo alto de infección, porque se abre una herida. Si es de abdomen, pues las secreciones pueden salir, las heces pueden salir si es que se hace, si se tocan los intestinos. Cuando se revienta la vesícula también tienes que lavar toda la cavidad. Cuando el apéndice está putrefacto, tienes que lavar la cavidad. Entonces hay que ver si ha tenido una cirugía previa, porque esa infección que se podría dar se va a expresar como una fiebre. Luego hay que ver episodios previos de fiebre, si hay comorbilidades, por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, si tiene eh, artritis reumatoide, los hábitos nocivos, ¿no? Y ginecológicos. En ginecológicos, lo más asociado siempre es las cistitis, ¿no? Todas las infecciones urinarias. En antecedentes familiares hay que ver si algún otro familiar ha tenido fiebre. Ahora que estamos con COVID, ¿no? Siempre le preguntan, ¿su familiar está con alguna persona en contacto con COVID? ¿Su familiar ha tenido fiebre? ¿Ha tenido tos? ¿Ha tenido algún síntoma, no? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes han estado en contacto con esa persona, pueden haber tenido una infección y esta persona, sin querer, se las puede contagiar. Luego está el TBC, que ya lo explicamos aquí, la brucelosis, la salmonelosis. En antecedentes epidemiológicos, pues hay que ver el lugar de residencia. O sea, si vive en la selva, puede tener, puede, bueno, hay fiebre amarilla, chikungunya. Hay muchas cosas que le podrían afectar, ¿no? Por donde vive. Eh, También si vive en el campo, ¿no? Pero hay que ver la alimentación. Las personas que se alimentan con, de carretilla, digamos, de la calle, pueden tener fiebre tifoidea o una brucelosis, ¿no? Porque suelen comer cosas que de repente no están bien lavadas. Luego los viajes, ¿no? Como les decía, nosotros, por ejemplo, podríamos llevar la TBC a otro sitio, ¿sí? O una persona que viene de otro país puede venir acá y de repente le da, o fiebre amarilla, todo eso, ¿no? Y hay que ver con quién, el contacto, con quienes estamos siempre juntos
para saber qué enfermedades tiene, enfermedades infecciosas que nos podrían a nosotros también infectar y producirnos fiebre. Ahora, ¿en qué pacientes requieren actuación rápida? Pues en todos los inmunodeprimidos, o sea, personas con VIH, personas con cáncer, personas con diabetes mellitus, así con artritis reumatoide, con lupus. Esas personas tienen todo su sistema mal. Entonces, siempre hay que actuar más rápido en ellos. Ahora vamos a ver lo que es patrones de fiebre, que esto es algo importante, ¿sí? Ahora, yo quiero que ustedes me definan qué es una fiebre de tipo intermitente. Aquí con el grafiquito que estamos viendo. ¿Alguien podría hacerlo? ¿Alguien que pueda definir la fiebre intermitente? Me parece, y también como que sube y baja, pero es simétrico en comparación a los otros. Claro, este sí es simétrico, en eso tienes razón. Sube y baja y es simétrico, ¿no? Por ejemplo, acá no tiene fiebre, acá hay 36, ¿ya? Un día no tiene fiebre, otro día sí tiene, un día no tiene, otro día sí tiene, un día no tiene y otro día sí tiene. Y esto puede ser más o menos 7 días, ¿sí? 7 días más o menos dura. ¿Y esto en qué se puede dar? En infecciones bacterianas. Es lo más clásico. Ahora, el remitente. Alguien que me explique remitente, porque lo que le van a preguntar a ustedes son definiciones, entonces ustedes aprendan a definir para que si les viene algo parecido en los exámenes, pues ustedes al toque lo saquen, ¿no? Remitente. ¿Alguien me puede decir? Ya, remitente sería una fiebre que prácticamente siempre está elevada, ¿ya? Siempre va a estar elevada, o sea, nunca va a bajar. O sea, puede variar a 38, 37,5, 38, 37,5, 38. O sea, siempre se mantiene elevada, ¿sí? Siempre está elevada y nunca baja. Para la terciana, ¿cómo la definimos? La terciana, como se ve, ¿no? Hay un día que no hay fiebre. Durante ese día va a empezar con una calentura y de repente va a tener una fiebre. Entonces la fiebre es cada 48 horas más o menos. Ya, esa es terciana. Y cuartana, cada 72 horas. Y como ustedes ya llevaron parasitología, hay algo que nos da todos tipos de fiebre. ¿Alguien me podría decir cuáles son? ¿Cuál lo dijo? Sí, lo que es la malaria, ¿no? La malaria. Eso de ahí, lo que es, a ver si no me equivoco, era el falciparum y el vivax eran de 48 horas. Y los otros dos restantes, pues son cuartana, ¿sí? Esto de aquí, de repente lo que les preguntan no son quiénes lo causan, sino cada qué tiempo. O les pueden poner un gráfico así como yo les he puesto en el pretest y les van a decir qué tipo de fiebre es, porque ustedes cuando estén rotando, cuando tengan pacientes a su mando, lo que van a hacer es apuntar su temperatura. En un día lo van a apuntar en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces ustedes van a ver, sube o baja, sube o baja. Entonces, después de eso ustedes van a poner sus puntitos y van a formar esto. Después de que les forme algún gráfico de estos, ustedes van a decir, ah, tiene una fiebre remitente. ¿Qué podría ser? No, tiene una fiebre terciana. ¿Qué podría ser? Entonces ahí empiezan a sospechar de diferentes cosas. Pero ustedes tienen que apuntar.
Luego tenemos lo que es la fiebre ondulante. La fiebre ondulante es algo que se va a dar en lo que es personas con cáncer. ¿Sí? Suelen subir, pero miren por cuánto tiempo. Hay un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más o menos por 8 días. Luego baja como si se estabiliza y vuelve a subir. Y es por la misma cosa, ¿no? Esto es muy común en lo que es cáncer. Pero entiendan que la ondulante es más o menos como una mixtura entre una remitente, ¿sí? Una remitente y una intermitente. No, sí, es una remitente y una terciana. Bueno, en este caso no es terciana, pero es como una mixtura, ¿ya? Donde se sube, no baja, no baja. Luego, cuando baja, vuelve a subir, ¿sí? Entonces sería entre intermitente y remitente. Entre esos dos sería. Ya. Ahora, aquí vamos a ver en el examen físico. ¿Qué vamos a ver? La piel. ¿Por qué? Las personas quemadas, que son quemados. Cuando se queman, se pierde la primera barrera de protección, que es la piel. Esto de aquí va a hacer que ocurran infecciones. Ahora, los apósitos que se le pone, se les tiene que cambiar todo el tiempo, porque si no se les cambia, también puede darles infecciones. Entonces, esto de aquí tiene que durar un día, máximo dos. Se cambia cada un día o máximo dos. No puede estar mucho tiempo. Las adenopatías también están involucradas aquí. ¿Qué son adenopatías? Es cuando el ganglio se inflama, ¿ya? Y si una persona tiene adenopatías, por ejemplo, en la región cervical, nosotros tenemos cadenas, ¿no? Estas cadenas, muchas veces cuando las personas tienen, digamos, una faringitis, ya se suele ver adenopatía, se suele inflamar el ganglio. Y eso está relacionado también a la fiebre. Por eso se le pregunta, ¿ha tenido fiebre? Le va a decir probablemente que sí, porque esto de aquí está ligado a la fiebre. Luego también hay que ver los pulmones, ¿sí? Porque esto, si tiene una neumonía ya prácticamente fiebre, eso te va a avisar. En abdomen también, si tiene fiebre, sí, mayormente es por fiebre tifoidea, lo que es brucelosis, salmonelosis, por comer cosas en mal estado. Si hay dolores articulares, lo que ya les decía, ¿no? Artritis reumatoide y de extremidades. Bueno, hay que controlar las funciones vitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aumenta la fiebre, como acá se ve, aumenta la fiebre, digamos, cuando llega a 38,9. Miren cuánto está la frecuencia cardíaca. Está en 110 y esto ya está aquí, taquicardia. Entonces, mientras va elevando la temperatura, va elevando el pulso. Pero esta sería la variable que nosotros vamos a ver, nos importa. Esta sería como la variable independiente, ¿no? Por eso que cuando esto sube, esto también sube. ¿Qué más podría hacer subirnos el pulso? Aparte de la fiebre, pues el dolor. Como ya lo vimos antes, el dolor. ¿Ya? El dolor puede subir la frecuencia cardíaca, sí, porque cuando uno tiene dolor, ¿qué pasa? Hay muchas emociones fuertes, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes un accidente y te fracturas el brazo. ¿Qué pasa? Vas a tener un dolor insoportable. Cuando tú le tomas la frecuencia cardíaca, le tomas la presión arterial, también vas a tener que ambos están elevados. ¿Por qué? Porque esto produce adrenalina. Acá hay adrenalina, ¿sí? Entonces el dolor también podría subir lo que es la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. ¿Qué haces para calmar eso, para que se disminuya? Simplemente tienes que quitarle el dolor, o sea, tienes que estabilizar al paciente y que le deje de doler. Y eso es todo. Ya, en esta parte es algo que también podrían preguntarle en pasito o en examen, es los tipos de FOT, ¿no? Entonces, FOT.
fiebre de origen desconocido. Una FOD clásica se va a definir como una fiebre de 38.3 por más de 3 semanas o 21 días, sin diagnóstico luego de una semana de estudios en el hospital. O sea, le ha sacado su hemoglobina, le ha sacado su PCR, le ha sacado todo, 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 todo. Y no se ha encontrado nada. Antígenos, todo. Luego tenemos al FOD en pacientes neutropénicos. O sea, pacientes que tienen los neutrófilos disminuidos. Acá va a haber una fiebre de 38.3 en varias ocasiones en pacientes con 500 neutrófilos por metro cuadrado, metro cúbico, no, milímetro cúbico. Y esto también es igual, sin diagnóstico luego de 3 días de estudio. ¿Ya? No, después de estudiarlos, sacarle todo, no lo encuentran. Pero acá es porque los neutrófilos están elevados, ¿sí? Neutrófilos elevados, ya. Lo que es nosocomial, este de nosocomio, viene de hospital. Entonces aquí va a ser lo mismo, 38.3, pero en un paciente que está hospitalizado. Aquí cambia esto, ¿no? Paciente hospitalizado que no tiene infección ni ha estado en un periodo de incubación al llegar al hospital. El paciente entró sano. Como ustedes habrán escuchado mucho en noticias, se dice que digamos, los pacientes entran sanos, digamos, entran por una prostatitis. El otro día yo vi una noticia así, ¿no? Entran por una prostatitis, ¿ya? ¿Qué pasa? Que al momento de internarlo, el paciente estaba sano, solo le dolía al momento de misionar y todo, ¿no? O sea, le iban a operar. ¿Qué pasó? Le dio una neumonía, ¿ya? Y pues esto es lo más común en un hospital, por eso que acá se menciona hospital, ¿ya? Pero en este caso, como es una fiebre de origen desconocido, no se sabe por qué le ha dado. O sea, acá la neumonía es, en este caso, yo les estoy diciendo que sí se sabe, pero en este caso, cuando defines una FOD nosocomial, no tienes el origen, ¿ya? Entonces no es por neumonía, puede ser por otra cosa, pero tú no sabes. Ya le has hecho estudios y no sabes. Ingresó sano y salió peor, salió enfermo. Luego tenemos la FOD en pacientes con VIH, que también es común. Igualito, la fiebre es 38.3 por 4 semanas en pacientes ambulatorios o en 3 días en pacientes internados con VIH. Sin diagnóstico luego de 3 días de estudio. Listo. Bueno, estas son las causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las infecciones bueno, de origen de fiebre, ¿no? Pues acá tenemos la tuberculosis en primer lugar, ya les había dicho, asociada a baja de peso, a expectoraciones sanguinolentas, a tos por más de 15 días. Luego están los abscesos también pueden causar fiebre. Los abscesos causan eritema en esa zona, hay dolor en esa zona. Bueno, endocarditis infecciosa, ya es desde el corazón, osteomielitis, cuando el hueso, su huesito está infectado, entonces, ¿qué pasa? Tienen que usar antibióticos, pero eso causa fiebre, pilonefritis, fiebre tifoidea, brucelosis, ¿no? Así hay un montón de enfermedades que les va a causar fiebre. Luego están las neoplasias, leucemia, todos los tipos de cáncer, ya sea de pulmón, mama, estómago, ovario, enfermedades de tejido conectivo, como es lo que es el lupus, ¿sí? Luego tenemos las misceláneas, que son por usar algunos medicamentos que te van a dar fiebre, lo que es sarcoidosis, ¿ya? Luego tenemos que cuando nosotros tenemos fiebre, pues ya saben, usan todo lo que están aprendiendo, o sea, todo lo que hacen preguntas, y luego, ahí recién ustedes van a acudir a esto. Como ya les había dicho, esto sirve para confirmar tu diagnóstico presuntivo.
Ya no es para diagnosticar, sino es para confirmar. Hay que confirmar. Entonces, puedes sacar un hemograma, velocidad de sedimentación globular. Hay que hacer cultivos, urocultivos, cultivo de BK. BK es para TBC, aglutinaciones para brucelosis y salmonela. Sí, hay que ver si tiene VIH, porque los pacientes con VIH, como son inmunodeprimidos, también suelen tener muchas infecciones, entonces también está unido a eso. Exámenes de orina, ecografías para ver lo que es el interior, más que nada del abdomen, ¿no? Del abdomen. Y radiografía de tórax, más que nada para ver si hay alguna neumonía. Listo, chicos. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Algo? Pasamos a shock. Ya, seguimos con shock, que es lo último ya. A ver. Aquí también vamos a definir lo que es un shock. El shock es una inestabilidad hemodinámica, o sea, que el paciente va a estar con una hipoperfusión tisular, por lo que no va a llegar correctamente oxígeno a los órganos, ¿ya? Y esto también va a ser metabólico, por eso que al final nosotros vamos a llegar a una acidosis metabólica, bueno, en uno de estos casos. Ya, ahora, vamos a tener los cuatro, esto ya lo han visto. El hipovolémico es la pérdida de sangre por hemorragia, puede ser por hemorragia o por otra cosa, pero lo más común es hemorragia. O sea, te van a decir, el paciente ingresa por un trauma, ¿no? Por un trauma shock. ¿Qué significa eso? Que ha tenido, digamos, que un corte, una perforación o algo que ha hecho que este paciente pierda sangre eh, de fuera de nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, la sangre va a salir del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la sangre sale, va a bajar el gasto cardíaco y va a aumentar la resistencia vascular. ¿Por qué pasa eso? Ya, el gasto cardíaco eh, va a disminuir porque se pierde la sangre. Y la resistencia vascular va a aumentar porque esto de aquí va a ser vasoconstricción. La vasoconstricción va a generar que esto aún llegue sangre a los órganos. Entonces, una manera de compensar. Ahora, si esto ya es demasiado, pues ya no compensa nada y el paciente fallece. Por eso que esto es una compensación. Este es algo que pasa, y esta es su compensación. Ya va a disminuir la precarga, claro, porque mientras más pierde sangre, más bajo va a ser el llenado ventricular, más bajo va a ser la eyección del corazón. ¿Sí? El llenado ventricular y la fuerza de contracción, todo eso se va a ver afectado. En el obstructivo, ¿qué va a pasar? En el obstructivo, lo que va a hacer es el taponamiento cardíaco. Esto es lo más clásico, ¿ya? Obstructivo, y eso es triada de Beck. Eso lo vamos a ver al final. Ya, hay disminución del llenado. ¿Por qué? Porque en el obstructivo va a haber o algo que lo oprime y el corazón no se puede contraer bien, o simplemente se ha tapado una arteria y no avanza, se ha estancado ahí. Por dos cosas se puede dar, ¿no? Y aquí está lo más común, ¿no? Embolia pulmonar y taponamiento cardíaco. Esos son los dos más comunes. Ya, entonces hay un bajo gasto cardíaco, hay, bueno, todo esto lo tengo aquí. Ya, ahora el cardiogénico. Hay lesión o necrosis miocárdica, entonces aquí es el IMA. En cardiogénico es el IMA. Luego sigue insuficiencia cardíaca, las arritmias, la insuficiencia de la
arteria aórtica, perdón, esta es una valvulopatía de la aórtica o de la válvula mitral. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, en cardiogénico, va a fallar el corazón. Por eso, cuando ustedes escuchen que tiene un infarto, ya piensen en cardiogénico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una disminución de la función sistólica. Por eso, dependiendo de dónde esté el daño, va a hacer que la contracción sea más baja, ¿ya? Porque el que se ha afectado es el corazón, ¿ya? Y en el distributivo puede ser por difusión miocárdica o disminución de la resistencia vascular periférica. Y esto se debe a que hay, por alguna razón, la sangre se va a perder en otro espacio y no va a ir al corazón. O sea, por donde va al corazón ya no va tanto, pero la sangre sí se va por otro lado. Esto se puede ser por edema, ascitis, ¿no? Eh, y también puede ser por lo que es el séptico, anafiláctico, que es alergias, y neurológico, que es el menos frecuente. El séptico es el más frecuente y es el que les pueden preguntar. El neurológico es el menos frecuente, ¿ya? Y todos terminan en lo mismo, que es un descenso de la presión arterial media, va a llegar en shock, ahí es donde estamos ahorita, y esto, el shock, es que oxígeno menos a lo que es los órganos vitales y pues termina en fracaso multiorgánico y a la muerte. ¿Ya? Entonces, reconocer un shock lo vamos a reconocer por lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial, resistencia vascular, que esto va a dar lo que es el gasto calórico. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nos va a importar? Gasto calórico. ¿Ya? Todo gasto calórico nos va a importar. ¿Qué más nos va a importar? Resistencia vascular. ¿Ya? Aquí el único que va a estar aumentado es en el distributivo, es el gasto calórico va a estar aumentado en el distributivo. ¿Por qué? Porque en el distributivo, como ya les había dicho, se va a llenar de líquido por otro lado. Entonces, se aumenta los litros dentro de nuestro cuerpo. En algún momento esto igual va a llegar al corazón y eso va a hacer que nuestro corazón, eh, digamos que aumente su gasto cardíaco. ¿Ya? Es cardíaco acá. No es calórico, es cardíaco, ¿ya? Luego tenemos lo que es la resistencia vascular, que aquí va a estar normal o bajo. ¿Por qué? Porque como tenemos más sangre, nosotros no tenemos que vasoconstruir, sino tenemos que vasodilatar. O sea, el vaso tiene que estar grande. Porque si nosotros tenemos mucha sangre, ¿qué va a pasar? Y hacemos vasoconstrucción, esta sangre va a pasar por aquí y va a haber tanta fricción que la presión arterial va a estar muy elevada. ¿Ya? Y no queremos eso. Por eso que aquí, para compensarlo, se vasodilata. ¿Ya? En cambio, las otras sí, pues ahí tiene que ser elevado porque aquí, por ejemplo, aquí no hay mucha sangre. Cuando se tapa, cuando el corazón falla, ¿qué pasa? La resistencia vascular va a aumentar. Entonces, todo lo que está por los costados va a ser vasoconstricción. En el obstructivo, igual. Y en el povolémico, como perdías sangre, ya pues tienes que vasoconstruir para que pase, ¿no? Entonces ahora tenemos lo que es el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico vamos a tener lo que es hemorrágico y no hemorrágico. En el hemorrágico vamos a tener lo que son traumas abiertos, cerrados, ya lo habíamos dicho, las pérdidas gastrointestinales, ya sea por injurias, ¿no?
hay que, que resaltar injurias. Pérdida, pérdidas retroperitoneales. En los no hemorrágicos, pues está lo que es vómitos, diarrea. Entonces les van a decir, paciente que viene con vómitos. Ya, vómitos, pérdida de agua. Si pierdes agua, llegas a deshidratación. Y si llegas a deshidratación, pues estás hipovolémico. Entonces, una persona se puede morir por no tomar agua, sí se puede morir. Una persona se puede morir por hacer demasiado ejercicio sin tomar agua, claro, pues. O, o podemos estar perdidos en un desierto, vamos a vivir por lo menos 30 días y luego de eso, pues ya, ya podemos llegar a un choque hipovolémico. Es importante saber esto. Ahora, aquí lo vamos a clasificar en 4 clases, ¿no? Eh, Vamos a clasificar la clase 1 como una pérdida de sangre menor a 750 mililitros. Ya, acá es poco, aquí ya es el doble, aquí ya uno se asusta, ya, esto ya es pérdida grande de 1,5 litros a 2 litros, y ya aquí ya puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque una persona puede tener más o menos de 5 litros, 8 litros, más o menos, dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, perder 1,5 litros, 2 litros, esto va a afectarte bastante. Por eso que aquí como ven, la frecuencia cardíaca ya más o menos aumenta. Aquí ya la frecuencia cardíaca ya aumentó demasiado, ya que ya hay taquicardia. Y aquí ya está volando, pues. Necesitas compensar que no haya sangre en tu cuerpo. La frecuencia respiratoria igualito. Va aumentando, miren, a partir de la 2 ya va aumentando. ¿Por qué? Porque también como tienes menos sangre, tienes menos oxígeno. Entonces necesitas respirar más, empiezas a respirar más. Respiras, respiras, ¿por qué? Pues necesitas meter oxígeno. ¿Ya? La diuresis también está involucrada. ¿Por qué? Porque si tú pierdes líquido, ¿qué pasa? Se activa lo que es la hormona antidiurética y no vas a orinar. Entonces, mientras más sangre pierdas, menos orina vas a tener. El estado mental, bueno, esto es claro, porque pierdes sangre, ¿no? Aquí ya estás ansioso, confuso, y aquí ya estás letárgico. Aquí ya puedes perder el conocimiento. Bueno, reposición, esto ya lo van a ver más adelante, este ciclo no les van a preguntar. ¿Sí? Bueno, entonces en un shock hipovolémico, aquí hay que medir la apariencia, hay que ver palidez. Si el paciente está pálido, pues le falta sangre. Diaforesis. Diaforesis lo vamos a ver en lo que es insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Cuando nos da, eh, aumenta el CO2, ¿ya? Esto es una forma de una hipercapnia. Hipercapnia. ¿Ya? Cuando el paciente no respira bien, se empieza a acumular el CO2, ¿ya? Hiperventila. Entonces se forma esto. En evidencias de lesiones va a haber, bueno, hay que ver las heridas abiertas y hay que ver cómo para el sangrado, contusiones, ya sea en la cabeza, en la cabeza o también en el abdomen, que es lo que más sangra. Inestabilidad ósea relacionada a pérdida de sangre. Cuando hay fracturas que está por llegar a un shock hipovolémico, de repente tú lo arreglas, ¿no? Lo tapas y ya, se mantiene. Hay que ver el estado mental porque hay un deterioro progresivo, como hemos visto. Mientras más sangre pierdes, tu deterioro es mayor. Hay que ver si está normal, agitado, letárgico o ya llega a la coma.
Hay que ver los signos vitales, como es la baja presión sistólica. Esto de aquí, como ustedes ven, eh, la frecuencia cardíaca, bueno, va a ir estando normal porque lo que se sube es la presión arterial va a estar normal, pero la frecuencia cardíaca es lo que se va a elevar. Ahora, cuando ya empieza a bajar, ya pues ahí es porque está evolucionando, está deteriorándose más el paciente. Esto está acompañado de taquicardia, taquipnia y hipotermia. Ya, hipotermia igualito, porque, como les digo, si pierdes el líquido, no hay fricción, entonces pierdes calor. Taquipnia para compensar oxígeno. Taquicardia para compensar lo que es la falta de sangre y llevar más rápido sangre a los tejidos. Lo que es los pulsos, hay disminución o pueden estar ausente. Bueno, ausente ya, cuando ya está ausente, pues ya el paciente ya fallece, pero no. Por el llenado capilar, entonces le agarran su dedo, ¿ya? Y al momento de agarrar su dedo, el llenado capilar es muy lento, porque no hay sangre. Y en lo que es renal, el flujo urinario pues está disminuido. Ya le explicamos por qué, ¿no? Por la antidiurética. Ahora tenemos lo que es el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico vamos a tener una hipotensión persistente, una hipoperfusión tisular. Acá vamos a ver en una persona normal un volumen intravascular normal, una presión de llenado ventricular normal, pero en lo que es el shock cardiogénico vamos a ver ya hipotensión, taquicardia, oliguria, frialdad distal, dependiendo pues, ¿no? Dónde ha sido. Porque si es en el lado izquierdo, ya en el corazón izquierdo, ya ese viene la aorta, todo, entonces ahí ese es el que se encarga de llevar la circulación periférica. Pero si es en el lado derecho, eso va a los pulmones, ¿no? Y eso sí no habría mucha frialdad distal. Más que nada es en el izquierdo. Bueno, alteración mental, pues la sangre, dependiendo de qué lado es, también, ¿no? Si es en el derecho, pues difícilmente llegue por las carótidas. Al examen físico vamos a tener una presión arterial sistólica de menos de 80-90 y una presión arterial media de menos de 30. Entonces aquí va a estar disminuido lo que es la presión arterial. El corazón no se contrae bien, la presión está disminuida. Ya, ¿cómo podrían más o menos pensar que es un shock cardiogénico? Pues les van a dar esto. Ya, presión disminuida, presión arterial disminuida. Ya. ¿Qué más le van a decir? Dolor opresivo. Ya, porque es del corazón. ¿Qué más le van a decir? Le pueden decir frialdad distal, alteración mental, les pueden decir. Ya. Oliguria, de repente no. Taquicardia, bueno, taquicardia es para tratar de compensar esto. Ya, hipotensión, bueno, acá está hipotensión. Ya, esto de aquí, todo esto les pueden reaccionar a un infarto de miocardio, ¿no? Que es lo más común. Luego tenemos el distributivo. Ya, ya, en el distributivo, como ya les dije, el séptico es el más común. Entonces, esto es lo que les podrían preguntar. Les van a decir que el paciente que tiene más que nada una sepsis, ¿no? Bacteremia. Ya puede ser por hongos también, un VIH. Le dice, persona que tiene VIH, eh, ¿cuál es el shock más probable que podría tener? Es el distributivo. ¿Ya? Y puede ser por virus también. La anafilaxia, bueno, es alergia. Alergia a medicamentos, que no son atendidos, ¿no? O sea, esta alergia no se atiende. Entonces, ¿qué pasa? El paciente prácticamente que llega en shock. El neurogénico, pues es un shock en la espina, más que nada en la columna vertebral. Entonces, aquí les pueden decir
paciente que está viajando, ¿no? En moto o en un bus, tiene un accidente de tránsito o se cae del segundo piso, tercer piso, ya eso puede llegar a un shock neurológico. Lo que es un endocrinológico es por una crisis adrenal, una tormenta tiroidea, ¿ya? Lo que es tóxicos es disociativo, porque no hay uso de oxígeno, y esto también puede ser por fármacos, ¿ya? Los fármacos, el abuso de los fármacos, como nitrogluciato o cianuro, podrían llegar a un shock distributivo. Pero hay otros fármacos también, ¿no? Pues todo lo que es drogas. Todas las drogas, la heroína, los opiáceos, todas esas cosas pueden llegar a un shock distributivo. Ya. Esto de aquí, el QSOFA, es algo que les van a preguntar con respecto a lo que es la sepsis. Ahora, aquí yo quiero que ustedes me corrijan a ver si no han cambiado los datos, porque acá dice alteración mental menor a 15. Díganme si esto de aquí sigue siendo así o ustedes han revisado algo diferente en los PPTs. Chicos, Aún no lo he revisado. aún no revisan. Ya, fíjense bien en esto. Ya, yo les pongo por los pasitos porque es algo que les van a preguntar, ¿ya? Pero en su PPT de ustedes, que cada año actualizan, pues dense cuenta si dice menos de 15, o si dice menos de 13, o si dice menos de algo, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque esto de aquí les van a poner un caso clínico y les van a decir, paciente que tiene Glasgow, digamos, 13, ya, ahí le pones un punto. Paciente que tiene respiraciones cardíacas, no, perdón, este es frecuencia respiratoria, mayor a 22. Ya, por ejemplo, te ponen que tiene 30 de frecuencia respiratoria, ya tú le pones otro más. Si te dicen que tiene menos de 100, o sea, tiene 80 en lo que es la presión sistólica, ¿tú qué dices? Tiene 3, ya. Entonces, ¿qué dices? Sí tiene shock. Sí está en sepsis, ¿ya? Y probablemente llega a shock, ¿ya? Entonces, esto de aquí tienen que aprendérselo. Y otra cosa que les pueden preguntar es qué cosas se, se evalúan en el QSOFA, ¿ya? Alteración mental, frecuencia respiratoria y la presión arterial. Presión arterial. ¿Ya? ¿Qué no se evalúa? La frecuencia cardíaca. Esto no se evalúa en el QSOFA. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ya, y por último, en el distributivo, tenemos lo que es la teoría de Beck. Este es clásico también, que lo van a preguntar. Y este es de taponamiento cardíaco. Ya. ¿Cómo te lo van a presentar? El cuadro clínico te van a presentar ingurgitación yugular, o sea, cuando el paciente estira el cuello, se va a ver un salto venoso acá de la yugular, ¿no? Ingurgitación yugular. Eso se dice ingurgitación yugular positivo. Ya, ¿qué más vas a tener? Ruidos cardíacos disminuidos. O sea, vas a auscultar en el corazón. ¿Y cómo van a estar los ruidos? Disminuidos. ¿Qué más vas a tener? Hipotensión, disminución de la presión arterial. Entonces, la presión arterial también disminuida. Quebec por taponamiento cardíaco. ¿Qué cosa te podría dar un taponamiento cardíaco? Pues un neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Es el ingreso de todo esto es aire, a la cavidad pleural. Este es pleura, ¿ya? Y esto es la pleura del pulmón. Entonces, en ese espacio, que supuestamente es virtual, está oxígeno. Eso va a comprimir todo el pulmón, formando un neumotórax y también puede oprimir el corazón, haciendo que éste no se contraiga bien. Entonces, se va a formar un shock obstructivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Hay una acumulación de sangre en el pericardio, ese es otro.
¿no? Disminución del volumen del latido. Ya. Aquí vemos disminución del volumen del latido está asociado a ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, ¿ya? Hay elevación compensatoria de la presión en aurícula derecha, solo en aurícula derecha, hay aumento del llenado diastólico, hay desplazamiento del septo a la izquierda, ¿ya? Se mueve hacia este lado, o sea, el medio se mueve hacia ese lado, ¿ya? Y hay disminución del llenado ventricular izquierdo. Todo esto va a terminar en una isquemia del miocardio y en una acidosis sistémica. Entonces, si les preguntan, acá lo que le van a preguntar es esto. Tirada de Beck y pues las tres cositas que les he dicho. Con eso sacan de frente que es obstructivo y, ¿no? Causas neumotórax. O también un infarto. Pues. Bueno, con eso estaríamos terminando todo, chicos.